Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Finalmente ha comenzado este tan esperado torneo online, el Crypto Cup, y vamos a ver rápidamente los jugadores en la pantalla y aquí los tenemos. La verdad que están prácticamente los mejores del mundo, por lo tanto va a ser un torneo a buen seguro muy bueno. Por lo tanto, en la primera ronda también lo tenemos por aquí. Si queréis podéis pausar el vídeo para verlo tranquilamente y nos vamos a centrar en la partida de Madmeyarov con piezas blancas y Magnus Carlsen con piezas negras. Por lo tanto, ya en el tablero por parte de Madmeyarov este caballo F3, apertura reti, a lo que Carlsen responde con D5. Tras G3 entramos en un ataque India de rey, C6 continúa la partida y tras ese movimiento se juega alfil G2 buscando el enroque en corto por parte de las blancas y mientras tanto Magnus Carlsen juega este alfil G4. Una vez que has desarrollado este alfil de casillas blancas, como vemos, pues ya la estructura de peones se puede fijar con este E6 y así contar o poder desarrollar este alfil de casillas negras. Por lo tanto, tras este movimiento, mientras Madmeyarov para tocar en el centro juega este D3, también hace lo propio y puede permitir el desarrollo de su alfil de casillas negras, caballo D7 en la posición, ya que la casilla de C6 no está pues disponible, y la partida continúa primero con este caballo B D2 y tras E6 la partida continúa con este E4. Se rompe en el centro por parte de Madmeyarov, alfil D6, nueva jugada de desarrollo y tras H3 tocando el alfil, Carlsen decide retirarlo a H5. Enroque por parte de Madmeyarov, caballo E7 también buscando quizás el enroque en corto y tras D4 para ganar espacio Madmeyarov. En caso de que Carlsen aquí no haga nada, pues podría venir un D5 en cualquier momento, un E5, perdón, en cualquier momento. De momento Carlsen aquí prefiere enrocarse en corto, torre 1 también desarrollando o activando, mejor dicho, la torre a una de las casillas centrales y tras jugarse este B5 ganando espacio en el flanco de dama, Madmeyarov contrarresta con este A4. En vez de cambiar y estropear pues estructura de peones o permitir que esta torre se pueda activar tras un torre por A4, Carlsen prefiere jugar este B4, C4 en la posición, permite la captura al paso, Carlsen lo aprovecha y tras estos cambios llegamos a esta posición en la que Carlsen controla ya la columna abierta con una de sus torres. La partida continúa con este 5, ha cerrado en el centro Madmeyarov, está atacando como decíamos al alfil, este se retira a C7 y tras alfil A3, como vemos ya este alfil está clavando al caballo de E7 ya que la torre pues está situada en F8 en la misma diagonal. La partida tras este movimiento continúa por parte de Carlsen rompiendo en el centro con este C5, la idea es estropear la estructura de peones blancos que están en el centro y es por eso que Madmeyarov juega este caballo B3 con triple ataque sobre este peón. Por lo tanto, de alguna manera está invitando a Carlsen quizás a jugar este C4. Carlsen lo hace también, podía haber capturado, no obstante, tras una recaptura por parte del peón, aunque más pequeñita, pues la estructura de peones tampoco está tan malograda, ¿no? Por lo tanto, C4 en la posición, se ataca al caballo. Este se adelanta a C5 y ya hay cambio de piezas, ¿no? Caballo por C5, alfil por... Y tras esta jugada alfil A5, como vemos, se está tocando al peón de C3. Madmeyarov lo defiende con su dama en C1 y en caso de que venga un segundo ataque, como vamos a ver a continuación, pues será la torre D3 la que defienda por segunda vez este peón. Un segundito. Tras estos movimientos viene este dama D7, se conectan torres y tras caballo H4 realmente este caballo pues de momento no tiene ninguna casilla válida para saltar,
pero permite el avance del peón de F2 a F4. Por lo tanto, tras torre F E8, finalmente Carlsen se quita de esta clavada en la que estaba el alfil dando al caballo y ya este caballo se puede mover. La idea quizás puede ser una casilla buena este F5, pero de momento para intentar evitarlo o al menos avanzar peones en el flanco de rey, Madmeyarov juega este F4. La partida, como comentábamos, continúa con torre B3, doble ataque sobre el peón de C3, por lo tanto torre 3 para defenderlo. La partida continúa con alfil G6, quizás para tener control y evitar que esta torre venga a E1, a B1 y pelee por la columna abierta, pero aquí Madmeyarov aprovecha para capturar el alfil en G6, H por G6 y tras estos cambios se juega en la posición G4. Así va a evitar el salto o así controla la casilla de F5 para el caballo negro. Tras estos movimientos se juega en la posición por parte de Carlsen torre EB8, doblando torres. De alguna manera pues estas torres tienen bastante fuerza en la posición. Vamos a ver cómo Carlsen lleva una torre a la séptima fila y por otro lado Madmeyarov juega este dama E1. La idea quizás es buscar algo de contrajuego en el flanco de rey. Como vamos a ver también va a llevar su dama H4 buscando un doble ataque sobre el caballo y vamos a ver lo que va haciendo Carlsen al respecto. De momento juega este torre B2 y tras dama H4 una de las maneras de defender el caballo podría ser quitarlo o colocar el alfil en D8. Además de alguna manera puede venir alguna descubierta en la siguiente jugada, por lo tanto aquí Madmeyarov decide volver con su dama a E1, caballo C6 continúa la partida y tras este rey H1 quizás este movimiento por parte de las blancas es para en algún momento pues venir con la torre a la columna G y mantener como estamos viendo pues un ataque de peones en el flanco de rey. Mientras tanto, Carlsen a este movimiento juega este alfil E7 con la idea de cambiar alfiles, lo acepta Madmeyarov y tras los cambios se captura finalmente con la dama. Así permite que esta dama posteriormente entre en el flanco de dama. Tras estos movimientos se juega dama G3 en la posición. Quizás aquí las blancas de alguna manera están atascadas, todo el centro como vemos está cerrado. El control por parte de Carlsen es en el flanco de dama y quizás la única ruptura que tienen las blancas es con este F5. La partida continúa con un jaque, torre B1, torre por B1, se cambian torres, nuevo jaque, rey H2 y como comentábamos entra Carlsen con la dama en A3. Ya puede tener de momento pues esta amenaza de capturar este peón, aunque de momento tras jugarse F5 en la posición pues es esta la ruptura que comentábamos anteriormente. Aquí Carlsen decide no capturar, va por la partida, lógicamente dama C1, ahora amenaza mate en G1, por lo tanto se juega H4, se avanza un peón y así se da una casilla de escape al rey. Realmente si se hace ahora este movimiento, dama G1 jaque, el rey simplemente viene a H3 y de alguna manera pues no pasa nada, ¿no? En la partida. Por lo tanto, mientras tanto, esta captura de G por F5 ocurre, G por F5 nuevamente, caballo E7 atacando al peón de F5 y tras jugarse un F por E6, aquí Carlsen decide mover su caballo finalmente a F5, aunque como vemos no está defendido. También una opción podría haber sido capturar en E6, aunque él decide jugar este caballo F5 dando un doble ataque a dama y torre. No obstante, aquí Madmeyarov juega con mucha intención, juega este E7 y en caso de ahora capturar la dama sería un error para las negras, ya que perderían automáticamente. Antes de capturar el caballo existe esta jugada intermedia con jaque rey H7 y tras torre por G3 pues están ganando la partida las blancas, ya que cuentan con pieza menor de más. Esto no ocurre en la partida, ya que tras este movimiento se juega torre B8 por parte de Carlsen para defender la posición, la posible coronación en el punto D8 y de alguna manera esta dama ya no está defendida. Por lo tanto, Madmeyarov juega este torre E1 atacando a la dama, esta se retira a D2 manteniendo de alguna manera la tensión y en algún momento podría volver esta dama a B2 y meter presión en la posición.
Aunque Madmeyarov hace este movimiento también muy interesante, que es torre B1. En caso de que las negras, capturen en B1, pues lógicamente las blancas conseguirían una segunda dama con jaque y la partida nuevamente pues sería para las piezas blancas, ¿no? Carlsen aquí decide defenderse con torre E8 y tras este dama G5, ahora sí que hay que quitar la dama, ya que, como vemos, pues sigue estando atacado por parte del caballo. Por lo tanto, dama G5, y aquí la idea de Madmeyarov es cambiar damas, ya que de alguna manera pues tiene ventaja en la posición este peón que sigue estando avanzado y con mucho peligro, y esto lo tiene que evitar Carlsen. Por lo tanto, para ello juega este caballo E3, rey H1, y aquí podríamos pensar también por qué no jugar para las blancas este torre G1, un movimiento muy interesante que le permitiría seguir manteniendo la ventaja. De hecho, una vez que se retirase el rey y quitado el alfil, pues habría temas de mate. No obstante, tras este movimiento también es verdad que las negras pueden contestar con un G6, y si rey H1, pues la partida podría continuar con un dama F2. Por lo tanto, aquí de alguna manera Madmeyarov, con cierta ventaja en la posición, juega este rey H1, y tras jugarse dama por C3, como vemos, Carlsen va a ir yendo a por estos peones. Madmeyarov sigue presionando en el centro, tiene defendido este peón de E7 y juega este E6. La partida continúa con dama por D4. Es verdad que de alguna manera mete mucho miedo en la posición esta estructura, aunque están dobladas de peones, pues puede venir una amenaza con jaque, pero en caso de que las negras en esta posición jueguen, por ejemplo, F por E6, están perdiendo la partida, ya que permitiría este dama H5, se está atacando a la torre. De alguna manera la torre se tiene que retirar, capturar en E7 lógicamente sería la mejor o el mejor movimiento, y tras incorporar la torre a B8 con un jaque, pues prácticamente están perdidas las negras, ¿no? Torre 8, torre por, y se está dando mate directamente. Por lo tanto, de alguna manera Madmeyarov metiendo presión en la posición. La partida, no obstante, tras un momentito que se me ha saltado, estábamos en este E6 en el que veíamos que no era oportuno para las negras capturar. Por lo tanto, la partida continúa por parte de Carlsen con este dama por D4 con mucha sangre fría, y tras esta posición se juega este E por F7 jaque, rey por F7, alfil F3. La idea es traer el alfil a H5 para seguir metiendo jaque al rey y seguir pues de alguna manera metiendo presión en la posición, pero de alguna manera el rey, como vamos a ver, pues va a poder escapar. Aquí quizás para las blancas único movimiento ganador, muy difícil de ver, era este H5. La idea es que tras este H5, y si las negras, por ejemplo, capturan en E7, pues se puede jugar este dama G6 jaque y el rey ya no puede escapar, como vamos a ver en la partida, ¿no? En esta línea el rey tendría que venir a F8, nuevamente torre B8 con nuevo jaque, y tras torre 8 pues das el mate, por ejemplo, con la torre, ya que el rey pues no puede escapar. Madmeyarov tuvo su oportunidad, no lo aprovecha, y esto es lo que va a hacer Carlsen a continuación. Alfil F3 se juega, también la idea, como comentábamos, es meter el alfil en H6. De momento Carlsen captura este peón de E7 y tras este alfil H5 con jaque, la partida continúa con rey E6, dama G6 jaque, dama F6. Ahora Carlsen lógicamente es el que está interesado en cambiar damas. Como vemos, las negras cuentan con dos peones pasados que prácticamente está ganando la partida. Dama G3 para evitar dicho cambio de peones, y tras dama E5 se está defendiendo al caballo recientemente atacado por la dama blanca. La partida continúa nuevamente con este dama G6 jaque. Ahora Carlsen retira a su rey para evitar la repetición de movimientos con dama F6, rey D7,
y tras ese movimiento se juega en la posición alfil F3. Es verdad que podríamos pensar por parte de las blancas en jugar un torre B7 jaque, el rey simplemente se va a D8 y en caso de cambiarse alguna pieza, pues Carlsen estaría más que contento, ¿no? Por lo tanto, tras este rey D7, la partida continúa con alfil F3 y tras este movimiento se juega dama E6, también o nuevamente Carlsen con la idea de cambiar damas, dama G3 y tras venirse la dama a D6, nuevamente buscando el cambio de damas, ocurre este dama G5. Tras estos movimientos la partida continúa con rey C7, Carlsen de alguna manera ya controla a la torre blanca de subir a alguna de las casillas de B7, B8, etcétera. Por lo tanto, se juega este torre E1. De alguna manera se está clavando al caballo, ya que habría doble ataque sobre la torre, pero tras estos movimientos se juega dama E5, nuevamente con la idea de cambiar damas, defendiendo dos veces el caballo. Y tras dama G6 se juega dama F4 y en esta posición abandona finalmente Madmeyarov, ya que por un lado se está atacando hasta el alfil que está sin defender y si de alguna manera lo quieres defender o mover o defender con la dama, pues podría venir este captura en H4, lógicamente la dama no la puedes poner en esta casilla ya que el caballo lo defiende y tras dama por H4 ganando un peón jaque, estás ganando en la siguiente jugada quizás la torre D1. Por lo tanto, empieza bastante bien las cosas para el campeón del mundo y vamos a ver cómo continúan el resto de partidas. Un saludo y vamos hablando. Chao.